mismo lo dice, habita en Viña, pero vive en Valparaíso, ciudad de la que es hijo ilustre. Abogado y profesor universitario especialista en filosofía del derecho, es fanático de la hípica. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, declara que su vida estaría incompleta sin Wanderers. Un ateo confeso que vive apasionado por lugares sagrados, que no tienen que ver con alguna divinidad, sino con su carácter de irrenunciables. Cafés, librerías, estadios, cines, hipódromos, templos vacíos y bares, como el Bar Inglés, donde lo llamaron para contarle que había nacido la primera de sus 3 hijas. Su vida está marcada por el puerto. Aquí fue rector de la Universidad de Valparaíso y aquí lo llamó el expresidente Ricardo Lagos para invitarlo a trabajar como asesor en materia cultural durante su gobierno. Un intelectual que se ha dedicado a pensar la sociedad, el derecho y la democracia, sobre la que reflexiona en su último libro. Agustín Esquella, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, todo el equipo de CNN Íntimo, aquí donde habita en Viña del Mar. Bien, gracias a ustedes y particularmente a ti por esta oportunidad de conversar. Absolutamente. Democracia, crisis, decadencia o colapso, ¿todas las anteriores? No, tiene que ser alguna de las 3. Lo que está claro, Matilde, creo yo, es que no se trata ya de una simple crisis de la democracia pensando a nivel planetario. Es algo más que una crisis. Ojalá no sea decadencia, ojalá no sea colapso. Estábamos acostumbrados a creer que la democracia había ganado definitivamente el partido entre las formas de gobierno. Sí, lo ha ganado, no hay reemplazo para la democracia, pero no lo ha ganado en cuanto a la calidad de las democracias. El ranking que hizo The Economist hace 2 años daba cuenta de solo 19 países que tienen hoy democracias plenas o en forma. 57 que tienen democracias defectuosas. Ahí está Chile, sin ir más lejos. 33 que tienen democracias, o mejor dicho, regímenes híbridos entre democracia y autoritarismo. Y 57 países que tienen regímenes autoritarios. Entonces, si uno se atiene a ese ranking, pues no están soplando buenos vientos para la democracia. Si nos acordamos de la canción de Miriam Hernández, huele a peligro. Huele a peligro, y huele a peligro también ver cómo lo están considerando la democracia de los jóvenes. El año pasado salió una encuesta también que revelaba que los jóvenes de octavo básico, el 53% de los jóvenes de octavo básico prefería una dictadura, siempre que esta dictadura les garantizara su seguridad y un beneficio económico. ¿Qué dice eso? Bueno, dice que los jóvenes que opinan eso no tienen la vivencia de lo que es una dictadura. Bastaría que Chile volviera a tener una dictadura como la que tuvo y a las 24 horas esos mismos jóvenes, cuando vieran terminadas todas sus libertades, que hoy día tienen por fortuna, se arrepentirían de lo que señalan. Pero yendo más al fondo, también es cierto que la democracia que hace promesas, que a veces no cumple, también es cierto que a veces hace promesas que no puede cumplir. Por ejemplo, hay políticos democráticos que afirman con liviandad, creo yo, que están en la política, tratan de acceder al gobierno o al parlamento para hacer más felices a los pueblos. Ciertamente que la política no se hace para hacer más felices a los pueblos. Los gobiernos, los parlamentos, a duras penas consiguen proveer bienestar a las personas y desarrollo a los países. ¿A qué se van a echar sobre sus hombros la carga de la felicidad? Entonces también pasa, Matilde, que la propia democracia o los agentes democráticos, los políticos democráticos, livianamente hacen promesas que la democracia como tal nunca ha hecho y la comprometen. Y por otra parte, también es cierto que la democracia hoy en el mundo, aliada al capitalismo, que es un sistema económico, pero un sistema económico reforzado, creo yo, por el neoliberalismo, que es una rama del liberalismo que consiste en algo más que una doctrina económica, es la democracia la que tiene muchas veces que poner la cara ante los ciudadanos por fallas que en verdad vienen del régimen económico. Entonces, los políticos, siempre mal evaluados,
son los que dan la cara, a veces con razón, mal evaluados por supuesto, pero los economistas pasan piola, no dan la cara frente a cuestiones que en verdad son imputables, no al sistema político democrático, sino más bien al sistema económico capitalista, pero no solo capitalista, sino reforzado por una doctrina neoliberal muy exitosa, que reitero, es mucho más que una doctrina económica. Esa doctrina neoliberal fue la que creó el individualismo, que está por sobre muchísimas libertades, por ejemplo, y que hace que los jóvenes valoren muchísimo más tener ciertas seguridades y bienes más que la propia libertad. Claro que sí. Si yo no pienso en otro, no me puede importar, o sea, si solo pienso en mí, no me puede importar la comunidad. La solidaridad, la fraternidad no son virtudes que estén hoy a la orden del día. Los jóvenes hablan de ella, la practican, pero en general está ausente. ¿Y eso lo creó el sistema económico? En parte, Octavio Paz, que para nada era sospechoso de izquierdista, decía que la fraternidad era la gran ausente de las sociedades capitalistas contemporáneas. Yo prefiero hablar de solidaridad, que es un término un poco más laico, que fraternidad sugiere que todos somos hermanos en circunstancias de que no somos hermanos, no somos hijos de un mismo padre, salvo que creamos de que somos todos hijos de Dios, pero eso ya escapa a lo que estamos conversando. Sí es la gran ausente de las sociedades capitalistas contemporáneas, en las que hay, como en toda sociedad, relaciones de intercambio, cuando uno compra, vende todos los días, relaciones de colaboración, relaciones de solidaridad, relaciones de competencia, relaciones de desacuerdo y de conflicto. De todo eso hay en toda sociedad. Lo malo es que se han privilegiado en exceso, valorándolas por encima de lo que representan las meras relaciones de intercambio, que son importantes, y nos hemos ido olvidando o debilitando las relaciones de colaboración, ni qué decir las de solidaridad, exacerbando también las relaciones de competencia, asustándonos de las relaciones de desacuerdo. En Chile los desacuerdos parece que a todos nos avergüenzan, cuando en verdad, lejos de perjudicar a la política democrática, son los que la mueven. Ahora, además, la democracia tiene una promesa que no ha cumplido, no la está cumpliendo hoy, la democracia de la representatividad, de la participación. Finalmente se queda la democracia en el ejercicio del voto, que no toda la gente lo hace, porque ya tampoco es obligatorio, y que finalmente vota por personas que no la van a representar ni tampoco van a hacerlo entrar en el debate. Entonces, ¿el sistema se pervirtió en algún momento? Se ha debilitado, yo diría, no llegaría tan lejos a decir que se pervirtió, pero reiteremos que soplan malos vientos en tal sentido para la democracia. Mira, volviendo un poco atrás en la pregunta que tú hiciste sobre los jóvenes, sí, mis estudiantes bostezan ante la palabra democracia o simplemente tienen una reacción adversa. ¿Qué democracia? Dicen. Pero yo les hago una pregunta, ¿a ustedes les importan los derechos fundamentales? Y te responden claramente que sí. Entonces, un argumento mío frente a ellos es decirle, mira, está probado históricamente que la democracia es la forma de gobierno que mejor examen rinde en cuanto a reconocimiento, protección y promoción de los derechos fundamentales, de manera que si a ti te interesan tus derechos fundamentales, por ejemplo, tus derechos políticos, tu derecho a la educación, a la atención sanitaria, el derecho de tus padres a una previsión oportuna y justa, tienes buenas razones para preferir la democracia. El sistema económico imperante, con ese refuerzo neoliberal, ha producido, ha exacerbado el individualismo. El individualismo está en el corazón humano. Pero en ese sentido, en esa lógica, el sistema está bien, pero son los políticos que ejercen y que, digamos, se desenvuelven en este sistema los que no están dando la altura. Por supuesto, la mala calidad de los políticos acaba afectando a la política y la mala calidad de la política afecta también a la democracia. De ahí la enorme responsabilidad que quienes se dedican a la política tienen en cuanto al juicio de reproche que se está haciendo hoy con toda razón a la política y a la democracia. Si los políticos andan mal, la gente pasa de reprochar a los políticos, que son individuos, a desconfiar de la política, que es una actividad. Y una vez que desconfía de la política, que es una actividad, y este es el paso más grave, pasa a desconfiar de la democracia, que es una manera de hacer política. Entonces, esto está muy bien y celebro que lo preguntes porque debería constituir una alerta para aquellos que hacen de la política una actividad, en el sentido de que cómo se comportan en esa actividad, con qué calidad hacen política, es algo
que no se expresa solo en los juicios ciudadanos que sobre los políticos individualmente se dan, sino sobre la actividad misma y, lo que es más grave, sobre la democracia, que está, tú lo apuntabas muy bien, creo yo, debilitada, no solo en Chile, en los tres caracteres que mencionaste. Es representativa, sí, pero la representación está debilitada porque los representantes no nos representan o se corrompen. Es deliberativa, sí, pero la deliberación en el espacio público es pobre. Y es también participativa, pero claro, la participación está a la baja, los ciudadanos ni siquiera quieren ir a votar, dicen ellos mismos. La democracia es mucho más que ir a votar el día de las elecciones. De acuerdo, pero partamos por ir a votar el día de las elecciones. Todo esto entonces, además, en un escenario donde estamos viviendo crisis de instituciones, desde la Contraloría hasta las iglesias, no solamente la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, además en un ambiente que nosotros los chilenos nos creíamos casi inmunes a la corrupción. Entonces, este escenario de instituciones a la baja en transparencia, corruptas algunas, poco ayuda al sistema democrático. Por supuesto, esa, para mi juicio, en mi opinión, esa es la gran amenaza que se cierne hoy sobre la democracia en Chile y en el mundo. En Chile, Matilde, nos solemos contar muchos cuentos, ingleses de América del Sur, jaguares. Nos contamos el cuento de que habíamos recuperado la democracia en 1990, cuando en verdad lo que recuperamos entonces fue una democracia groseramente limitada, esa democracia protegida, inaceptable, que legó Augusto Pinochet y que recién en 2005, con las reformas constitucionales del gobierno de Lagos, adquirió un cierto estatus más presentable como democracia, pero fíjate tú, sigue figurando no entre las democracias en forma, sino entre las democracias defectuosas. La corrupción es una gran amenaza, sobre todo cuando de pronto se alía con el narcotráfico. Yo a este segundo problema también le daría muchísima importancia. Se ha perdido en Chile, pero no solo en Chile, no creamos que estas cosas solo pasan aquí, no son como el copihue, no son como la flor nacional, porque tú te habrás dado cuenta muchas veces en tu actividad periodística que si de repente en una semana hay 3 o 4 portonazos, son muchas las personas que se llevan las manos a la cabeza y dicen las cosas que pasan en Chile. No, Chile es uno de los países con delincuencia bastante por debajo de la mayoría o todos los países de América Latina, para comenzar. Pero claro, no debemos contarnos cuentos y asumir que tenemos una democracia defectuosa, asumir que tenemos grados de corrupción impensables. ¿Quién iba a pensar, Matilde, solo hace un año atrás, la corrupción que había en el Ejército de Chile y en Carabineros de Chile? Bueno, y hay instituciones donde no siquiera hemos entrado, como son los municipios, y donde a propósito del narcotráfico ya hemos visto que ha habido municipios donde se han hecho investigaciones y han quedado ahí, pero hay poblaciones donde efectivamente son los narcotraficantes los que dominan las poblaciones. Lo vimos a propósito de uno de los últimos funerales. ¿No estamos tomando en serio el tema del narcotráfico? Lo estamos empezando a tomar recién en serio, y detrás de él, como detrás de tantos problemas que nos aquejan, está el problema de la pobreza finalmente, está el problema de las profundas desigualdades en las condiciones materiales de existencia de los chilenos, porque los narcotráficos captan no solo consumidores, sino empleados, digamos, precisamente en los barrios nuestros de la capital u otras ciudades del país, donde las condiciones de existencia de las personas son muy malas, son muy precarias y en consecuencia son muy vulnerables a cualquier tipo de estímulo económico. Tú mencionaste los municipios, está pendiente la reforma de los municipios. Hay la fundada sospecha de que es en los municipios donde están los grados más altos de corrupción en Chile, y ni el gobierno anterior, que recibió el informe del Consejo de Anticorrupción que presidió Eduardo Engel, donde venía una propuesta de reforma de los municipios, hizo nada al respecto. Bueno, hizo muchas otras cosas, pero esto no lo hizo. Y al parecer, yo lo celebraría mucho que el actual gobierno estuviera estudiando una reforma del estatuto jurídico de las municipalidades, donde lo que tenemos son reyesuelos a cargo de los municipios, una especie de presidencialismo municipal, muy pocas facultades en los consejos municipales, muchas atribuciones discrecionales de los alcaldes que en consecuencia abren campo al nepotismo, a los negocios indebidos, a las malas prácticas. Sí, nos contamos el cuento de que no éramos corruptos,
Después nos contamos el cuento de que éramos poco corruptos, pero ahora nos estamos dando cuenta. En fin, nunca es triste la verdad. No vamos a decir, como sigue diciendo Serrat, lo que no tiene remedio. Tiene que tener remedio la verdad de la corrupción en Chile, que era mucho mayor y mucho más institucionalmente extendida de lo que estábamos dispuestos a admitir. Bueno, y este es el caldo de cultivo perfecto para los populismos, pensando también en nuestro sistema actual, el sistema chileno democrático. ¿Es una buena noticia para nuestra democracia la inscripción del partido de José Antonio Kast del Partido Republicano? Sí, porque sincera que tras ese político hay una parte importante de la derecha no liberal de Chile, de la derecha autoritaria, de la derecha que sigue soñando y respetando la dictadura de Pinochet y para quien Pinochet no ha dejado nunca de ser su líder natural. Hay una parte importante de nuestra derecha que piensa así y creo que la fundación del partido de Kast tiene la virtud, por decirlo así, de que sincera ese sector político. Fíjate tú, toda la derecha chilena, casi sin excepciones, apoyó la dictadura militar durante 17 años. Luego fue al plebiscito de 1988 y le dijo sí a 8 años más al dictador. Casi toda la derecha chilena. Entonces yo me pregunto, ¿cómo la derecha en Chile va a decir que su principal valor es la libertad? La única libertad que aseguró la dictadura fue la libertad económica. Entonces parece que a la derecha chilena le interesa la libertad económica y no las demás. Para mí, si me apuran, tú no me estás apurando, me apuro yo solo, diría que el principal valor de la derecha no es la libertad como ella proclama rimbombantemente, el valor principal para ella es la propiedad. Pero en esta inscripción y en esta legitimación del partido de Kast se legitiman también conductas que no son necesariamente democráticas o que van en contra de las libertades de las personas, y eso es un avance. No, bueno, yo digo que es un avance en cuanto sincera, ¿ah? Pero ciertamente un partido que parte diciendo en su declaración de principios que cree en Dios, ese es un invento chileno maravilloso, un partido político que cree en Dios. Ya las personas podemos creer o no creer en Dios, pero no un partido. Chile es sensacional en esto de los inventos. Revolución en libertad, revolución democrática, revolución con empanadas y vino tinto, democracia protegida. Nos inventamos cosas. Francisco Javier Errázuriz en los años 90 creó el partido de centro, que es una cosa fabulosa, es una gran imaginación eso. Pero fíjate tú que claro, somos muy imaginativos en esas cosas. Ahora, lo que a mí me irrita un poco del nuevo partido es que se haya apropiado de la palabra república. Sí, nos falta espíritu republicano en Chile, el que tendemos a confundir con actos protocolares de carácter puramente formal. Por ejemplo, cuando se enterró al expresidente Elwin, el funeral de un ex jefe de Estado, todos hablaron, los medios también, de precisamente del carácter republicano del acto. Cuando el presidente da su cuenta anual, es un acto republicano. Hemos reducido la república a cuestiones protocolares cuando en verdad esta es una de las palabras más complicadas del lenguaje político, es polisémica, tiene mucho sentido, pero hay uno que se ha impuesto. La república es aquella en donde los gobernantes y los ciudadanos no trabajan para el bien común, para el bien colectivo, para el bien de todos, no para el bien de unos pocos y ni siquiera para el bien de la mayoría. En consecuencia, hablar de república es hablar de algo muy exigente. Exige a los gobernantes que gobiernen para el conjunto de la sociedad y no en favor de sus intereses personales, sean estos políticos o económicos, pero exige también, Matilde, ciudadanos virtuosos, ciudadanos que defiendan su individualidad, pero que no incurran en lo que tú mencionabas antes, ese individualismo posesivo que caracteriza a nuestros días y que habría que distinguir como individualismo posesivo de lo que es la forja de la individualidad en que cada uno de nosotros está siempre empeñado, cada uno de nosotros quiere ser uno y se va forjando en la vida con dificultad en ese sentido, pero la forja de la propia individualidad, la defensa de la individualidad, el no dejarte avasallar por las opiniones de los demás, así sean mayoritarias, no tiene nada que ver con el individualismo posesivo, egoísta de nuestros días en que todos actúan como si los demás no importaran. Ahora, ¿este partido republicano tiene su homólogo en la izquierda? Bueno,
Han pasado cosas curiosas. Yo soy mal analista político en realidad. Mis columnas son contingentes, aluden muchas veces a la política, como tú sabes, pero las que más me gustan son las que hablan de un libro, de cine, de una experiencia que tuve en el hipódromo o en un bar, las que son más subjetivas, porque la contingencia política, con ser importante, es tan cambiante, por momentos tan pobre, pero a lo que voy es que, mira, amigos míos de derecha, que tengo muchos, cuando leen una columna mía en que reflejo mis ideas políticas de izquierda, me dicen: Agustín, no escribas de eso. Me gustan más tus columnas sobre el canelo que tienes en tu casa, sobre tu jardín, sobre el barrio de Miraflores donde está tu casa. Y cuando yo escribo columnas de estas últimas, mis amigos de izquierda que también los tienen me dicen, o me acusan: Agustín, ¿cómo es posible que desaproveches el espacio que te da el Mercurio y en vez de hablar de política hablas de tu experiencia en un hipódromo? Así son las cosas en este país, no tan polarizado como solemos creer, pero en que el doble estándar, ¿no? Se nos ha transformado, creo yo, Matilde, en el deporte nacional, no es el fútbol, sobre todo ahora que las cosas andan mal para el fútbol. Más o menos mal. Y para cerrar el tema de la discusión política, si hablamos de la izquierda, ¿dónde está la izquierda? En Chile hay izquierdas, y en la izquierda ha ocurrido un fenómeno previsible y a mi juicio bienaventurado, a saber que se renovó a través del Frente Amplio por grupos, movimientos y partidos más a la izquierda de lo que era la izquierda de la nueva mayoría y de la concertación de partidos por la democracia. Era previsible que eso iba a ocurrir. ¿Incluido el Partido Comunista? Incluido el Partido Comunista, que yo lo dejaría entre paréntesis porque el Partido Comunista no es de izquierda, el Partido Comunista es comunista, y eso lo signa de una manera tal que lo hace responsable, creo yo, no de la dictadura chilena, porque el Partido Comunista fue el que se comportó más responsablemente en tiempos de la Unidad Popular, pero el comunismo es responsable de dictaduras comunistas, esos mal llamados socialismos reales. Yo respeto, por supuesto, al Partido Comunista, pero lo que yo veo de interés en la izquierda como renovación son estos grupos, partidos y movimientos encabezados por jóvenes que cometen sus errores. ¿Qué partido de los actualmente consolidados no cometió errores en los momentos fundacionales? Bueno, usted ahora tiene uno muy cerca, que es el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, claro, que es además el único del Frente Amplio que está en un cargo administrativo de ejercicio del poder. ¿Cómo lo ha visto en ese ámbito? Yo lo he visto bien, yo tengo confianza en él, aunque no lo conozco personalmente, pero tiene que tener su oportunidad. Valparaíso durante muchos años tuvo alcaldes de la Concertación, después ha tenido alcaldes UDI, ahora por primera vez tiene un alcalde de un color político distinto y hay que darle su oportunidad. Mira, decíamos, la izquierda se ha renovado por grupos, partidos y movimientos más a la izquierda. Eso está bien. Dejémoslos que maduren, que hagan su trabajo político. La derecha se estaba renovando por grupos como Evópolis, menos a la derecha, lo cual era muy auspicioso. Tú ves a Evópolis y dices, sí, es derecha, pero es menos derecha, obviamente, que la UDI y Renovación Nacional. Eso era auspicioso. Pero una renovación no a más derecha, sino a menos. Pero ahora, con José Antonio Kast, con su nuevo partido, la derecha tiene un flanco más a la derecha. Derecha e izquierda, que son dos categorías válidas, creo yo. ¿Y que siguen siendo vigentes? Siguen siendo absolutamente vigentes. Los mismos que niegan la validez de esa díada no tardan en declararse de centro-derecha o de centro-izquierda. Si izquierda y derecha no son nada, decir centro-derecha, centro-izquierda es decir nada. Es muy auspicioso esa renovación de la derecha a menos derecha, pero ahora tenemos un partido que es más derecha. Derecha e izquierda no son dos extremos en la política. Los extremos son la extrema derecha, Kast diría yo, y la extrema izquierda. No quiero mencionar a nadie, pero hay algunos extremistas de izquierda, estos que hasta el día de hoy quieren salvar a la democracia bolivariana presentándola con ese engañoso nombre en circunstancias de que ha devenido simplemente en una dictadura. Muy bien, Agustín, vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar de una nominación que le hizo Sebastián Piñera que usted rechazó a través de una carta pública. Así que ya regresamos, esto es NN Íntimo, estamos con Agustín Esquella en su casa aquí en Viña.
Ya estamos de regreso junto a Agustín Esquella en su casa en Viña del Mar y habíamos dejado una pregunta pendiente. Esta nominación que le hace el presidente Sebastián Piñera a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que usted rechaza públicamente. ¿Por qué? ¿Porque era Sebastián Piñera o porque no le gustó el cargo? No, en absoluto. Fue un episodio en realidad que tuvo muchísima menos importancia de la que adquirió en los medios. Lo que pasa es que las Cortes de Apelaciones hacen unas nóminas de abogados que pueden ser abogados integrantes en la respectiva corte. Va a la Corte Suprema. La Corte Suprema, sobre la base de esa nómina, qué sé yo, en el caso de Valparaíso, 50 o 60 abogados, hace unas quinas o ternas que envía al Ministerio de Justicia. Y pasa que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde fui abogado integrante por un año, hace ya muchos años, me incluyó en esa lista larga. Luego la Corte Suprema me incluyó en una terna en el tercer lugar, y en el Ministerio de Justicia, en conjunto con la presidencia, me nombraron sin consultarme de si acaso yo tenía interés en ser abogado integrante. Lo fui, lo pasé muy bien en la Corte de Apelaciones de Valparaíso ese año, aprendí no poco porque yo soy un teórico del derecho y ahí el derecho está en acción, de manera que no tuvo ninguna importancia. Otras veces que me han querido nombrar abogado integrante, ya sea la Corte Suprema al elaborar las ternas, o el Ministerio de Justicia cuando ya toma la decisión, consulta, mira Agustín, vienes en esta terna, ¿tú quieres? Y habría dicho que no. De manera que no fue en rigor una designación del presidente, la designación final sí fue de él. Pero como un medio de comunicación tituló bueno pero no, como queriendo decir que yo rechazaba esta designación como abogado integrante porque provenía del presidente Piñera, no, me pareció que yo tenía que disipar ese malentendido porque no era en absoluta esa la razón. No fue una razón política, sino simplemente que a la edad que ya he cumplido no estoy en condiciones de desempeñarme como abogado integrante. Yo mi tiempo actual lo dedico a algunas pocas clases y a mis 12 vicios incontinentes completamente, leer interminablemente, escribir interminablemente y quizás lo peor, publicar también todo lo que escribo. Pero bueno, Matilde, mientras haya editores que crean que lo que uno ha escrito puede tener interés para los lectores, seguiré leyendo y escribiendo. Absolutamente. ¿Y Sebastián Piñera, qué le ha parecido como presidente en este segundo mandato? Me parece mejor que en el primero. No es un político que a mí desde luego me represente en cuanto a las ideas, tampoco me representa en cuanto al temperamento, a la manera de ser, pero yo considero que en este gobierno ha tenido algunas iniciativas bastante rescatables, yo creo que algo inesperadas para su sector, de allí el reclamo que le hacen algunos de sus propios partidarios de que estaría traicionando las ideas de la derecha. ¿Cuáles son las ideas y los valores de la derecha? La propiedad, el orden, esos son los valores principales y yo no veo en este gobierno que haya afectado ni con alguna iniciativa la propiedad privada ni el orden, al contrario. Entonces, en fin, a mí la derecha no me gusta desde el día mismo en que apoyó incondicionalmente una dictadura. En consecuencia, nunca podré votar por un candidato de derecha. A mí se me acaba el espectro político en lo que se llama el centro, supuesto que eso exista, porque es una ficción el centro político. Y en consecuencia, tal vez por lo mismo, porque me defino como una persona con ideas de izquierda, un liberal de izquierda, eso llevaría mucho tiempo explicarlo, así que tal vez no debiera yo embarcarme en una explicación al respecto. No puedo votar por la derecha, pero te reitero, al hilo de tu pregunta, que en el episodio aquel de abogado integrante no tuvo nada que ver la designación por un presidente, porque esto venía desde abajo. La propuesta era de la Corte de Valparaíso, de la Corte Suprema. Ahí debieron avisarme, yo habría dicho no. No vamos a entrar en el tema del liberal, pero Stuart Mill tenía algo de feminista. Mucho. Porque abogó por ciertos derechos allá en 1800, cuando todavía no se pensaba. ¿Usted tiene algo de feminista? Yo me he ido convirtiendo en un feminista y en alguien que trata de entender lo más posible ese fenómeno, que es un fenómeno de liberación. John Stuart Mill, un gran liberal del siglo XIX, a veces olvidado por nuestros neoliberales criollos,
además de su precioso libro sobre la libertad, publicó en 1860 en Londres un libro que tituló El sometimiento de la mujer, un alegato en favor de los derechos políticos, laborales y domésticos de la mujer. Causó revuelo y escándalo en Londres. Ese libro, por esas cosas afortunadas pero raras que a veces pasan en Chile, tuvo una pronta traducción en Chile. A los 3 años lo tradujo Martina Barros, sobrina del historiador Diego Barros Arana, y Martina cargó las tintas porque al traducir el título del inglés al castellano no puso el sometimiento de la mujer, tituló La esclavitud de la mujer. Tú te puedes imaginar en pleno siglo XIX, en la sociedad chilena de ese tiempo, el escándalo que produjo la publicación de ese libro. Martina lo pasó muy mal, de lo menos que la acusaron fue de roja, masona, renegada de su sexo. Entonces, cuando uno recuerda un episodio como este, se da cuenta de lo mucho que las mujeres, pero también hombres que solidarizan con la igualdad de las mujeres en los planos políticos, laborales y domésticos, han tenido que luchar, literalmente luchar por esa igualdad. De manera que sí, yo soy un feminista, pero no me verás marchando por las calles porque nunca he marchado. Pero fíjate tú que a mis amigos, algunos de ellos conservadores, a quienes llama negativamente la atención algunas expresiones del movimiento feminista. Por ejemplo, cuando unas muchachas marchan desnudas del torso para arriba en la Alameda, les digo, a ver, un momento. Puede que algunas expresiones o manifestaciones de los movimientos feministas no cuenten con nuestra aprobación o con nuestro beneplácito, pero no hay que confundir eso con la cuestión de fondo, o sea, no hay que descartar. ¿Y usted cómo ha sido padre de 3 hijas? Me ha encantado eso. Yo habría querido tener un hijo para que me acompañara al estadio, para que me acompañara al hipódromo. ¿Y ninguna de ellas lo acompañó? Me acompañaron hasta los 12 años, hasta que se dieron cuenta que en el hipódromo yo me reúno con personas que para ellas resultaban no muy presentables y que en el estadio me porto realmente mal, realmente tengo una conducta que no corresponde a la que se esperaría de un profesor universitario. Lo desconoceríamos. Sí, pero mira, Tabucchi, a propósito Sí. del escritor Fernando Pessoa, tiene un libro con un título maravilloso, Un baúl lleno de gente. Él sostiene que cada uno de nosotros somos no uno, sino un baúl lleno de gente. O sea, tenemos distintas identidades y hay que impedir que una de las identidades, por ejemplo en mi caso, la de profesor universitario, se imponga sobre la identidad de hípico. Claro, hay que convivir, tienen que convivir las dos y muchas otras que uno tiene y que yo también tengo. Claro, en una sala de clases no me comporto como en el hipódromo, claro, pero tampoco en el hipódromo me comporto como en una sala de clases. Tú mencionaste a mis hijas, solo completo que verlas crecer a ellas también y conversar mucho con ellas y admirarlas como las admiro, también me ha ayudado a comprender las dificultades mayores que las mujeres tienen hasta hoy para que la igualdad de derechos sea una realidad, de manera que bien por ellas y bien por aquellos mal por aquellos que se resisten a aprobar la causa de las mujeres solo porque algunas de las manifestaciones públicas no les gustaron. Hay que pasar por encima de eso. ¿Le gusta a las mujeres en el fútbol? Sí, claro que sí. ¿Y están apasionados por el fútbol femenino? No, confieso que no lo veo o lo veo menos. La verdad es que cada día veo menos fútbol. Con Santiago Wander en segunda división, la verdad es que eso me produce una frustración. Primera B. No es primera vez, hemos estado una frustración, un desencanto, una tristeza e incluso cierta rabia. Pero sí, de pronto, por ejemplo, esta selección femenina de fútbol que está jugando en el Mundial de Francia, enhorabuena. Pero dice que las diferencias son escandalosas. Sí, claro, por supuesto. Me imagino que el nivel de los hoteles en que las hospedan no es el mismo que el nivel de los que hospedan a los jugadores de la selección nacional. Los sueldos, los Pero incentivos. entró el fútbol femenino Sí. y está bien. Y está bien. Ahora, volvamos a Valparaíso y volvamos bien atrás, a la época del colegio. Porque usted se educó en primero en Viña y después en Valparaíso, pero siempre en colegios de cura. Sí. Y después, ahora se declara ateo. ¿Cómo hizo ese tránsito y qué le quedó de los curas?
Mira, del primero de los colegios, los Sagrados Corazones de Viña del Mar, fue expulsado, justamente expulsado. Usted era un niño malo, dijo. Era un niño malo, era más que un niño desobediente e indisciplinado, malo, de conductas realmente muy reprobables, rayanas o constitutivas derechamente de delito. De manera que fui bien expulsado. A ver, desprender las mangueras de una estación de servicio donde se cargaba gasolina en la Avenida Libertad, sacarlas de sus lugares y dejar que la benzina corriera por la calle en un descuido de los bencineros. Cualquier transeúnte que hubiera pasado fumando en ese momento habría producido una tragedia. Entonces, eran conductas realmente que fui rectificando con el transcurso del tiempo, de manera que me expulsaron con justicia. En el Seminario San Rafael o Colegio Episcopal San Rafael encontré sacerdotes muy estimables, de los que fui amigos incluso después del colegio. Y ¿sabes lo que más valoro de ese colegio? Es que me hicieron leer, entre otras, me hicieron leer teatro, me hicieron leer literatura, cosa que en otros colegios no ocurría, literatura de adultos y no literatura Harry Potter. Me hicieron leer las encíclicas papales sobre la idea que la Iglesia Católica tiene de la justicia social. Eso me marcó. Yo creo que esta sensibilidad, déjame llamarla así, que yo tengo frente a la justicia social hasta el día de hoy, proviene en parte importante de las lecciones que recibí de sacerdotes que nos hacían leer, no solo a mí, las encíclicas papales. En la elección del 58 yo tenía 14 años, era freísta, todos fuimos demócratas cristianos en Chile alguna vez. Pegaba estampillitas de Frei en mis cuadernos. Pero era tan bárbaro, también debieron expulsarme de allí, porque fíjate que poníamos a discutir a los sacerdotes en el medio del patio. Uno era alessandrista y el otro era freísta, y los picábamos para que discutieran, pero eso era muy formativo, eso era mucho más importante que lo que pasaba en la sala de clase. Pero un día, después de una de esas discusiones sacerdotales entre la derecha y la democracia cristiana, mira lo que hice con otro compañero. Atravesé la calle frente al colegio, había un comando de Jorge Alessandri. Pedimos carteles, afiches del candidato Jorge Alessandri y nos dieron en gran abundancia. ¿Y qué hicimos con ellos? Los quemamos en la puerta misma del comando. Entonces eran conductas anómalas. Pero bueno, yo te repito, las fui rectificando con el transcurso del tiempo, pero a veces ese niño malo aparece en este adulto viejo, de manera, por supuesto, ya suavizada. No quema nada. No me preguntes... Ya no quema nada. No, ya no quemo nada, pero no me preguntes lo que grito en el estadio, o no me preguntes lo que soy capaz de gritarle a un jinete cuyo caballo yo he apostado y perdió la carrera por una falta de destreza de su parte. En fin, es bonita esa idea de Tahuqui, somos varios yo, cada uno de nosotros es una suerte de suma es como un régimen federal, varios estados, varios yo, sí. Con un poder central de dudosa legitimidad que trata de controlar estos varios yo, pero mi propensión, más que a controlarlo, y desde luego, es evitar que uno de los varios yo que uno es hegemonice a los demás, los subyugue, y ingeniárselas donde uno puede para darle salida a todos esos, porque uno es la suma de eso. Es un baúl lleno de gente. Uh-huh. Ahora, ¿perdió la fe? ¿Y la iglesia perdió relevancia? Bueno, absolutamente. Mira, yo perdí la fe por un tránsito lento, pero muy bien advertido por mí, desde creer a un estado de duda o indecisión, desde un estado de duda o indecisión a un estado de agnosticismo, que no es lo mismo. El que duda, duda, el agnóstico no duda, el agnóstico no se pronuncia, dice, el problema de si Dios existe es demasiado grande como para que yo lo pueda resolver. Y el ateísmo, y tengo que reconocer que fui pasando por esos estados hasta llegar al ateísmo, sin tenerle miedo a esa palabra que todavía en los oídos de muchos suena muy dura. Pero cada vez menos. Cada vez menos, pero todavía en Chile, mira tú, Matilde, cuántos políticos que uno sabe privadamente que son ateos, en las entrevistas que dan se declaran agnósticos, porque temen meterse en las patas de los caballos, porque la palabra ateo suena muy dura. Una cantante norteamericana alguna vez se declaró atea en una entrevista y los periodistas fueron a preguntarle a su madre, mire lo que acaba de decir su hija, esto en la década de los 60. Y la madre de la cantante dijo, está bien que no cree en Dios, pero atea.
Es una palabra que a muchos les suena muy dura, entonces hay esos que... Pese a la crisis que está viviendo la Iglesia Católica, ¿usted no diría que es una crisis terminal? No lo sé cómo podría saberlo, pero mira, la crisis de una iglesia no es la crisis de una religión, ni menos de la fe en Dios. Las iglesias, como la católica, son como los museos al arte. Eso lo dice Gianni Vattimo. Yo digo, las iglesias son como los clubes de fútbol al fútbol. Entonces, que las iglesias estén mal no significa que la religión cristiana esté mal. El catolicismo no es una religión, es una iglesia, en una de las muchas iglesias cristianas, desde luego la más importante. Pero ella está mal yo creo, me atrevo a decirlo, precisamente porque se ha alejado del cristianismo. Porque la Iglesia Católica crecientemente tuvo cada vez menos que ver con su modelo. El modelo era un personaje muy estimable, que iba por las calles de Galilea vestido con una túnica, calzado con sandalias, que perdonaba a diestra y siniestra y que vivía en una situación de austeridad, incluso de pobreza, cuyos amigos eran pescadores, prostitutas incluso. ¿Qué tiene que ver hoy la Iglesia Católica con eso? Una iglesia que además cometió el error de transformarse en un Estado, o sea, de transformarse en un Estado más de los Estados que existen. A ver, lo digo no predicando, porque cómo voy a predicar yo en este terreno, pero tal vez la Iglesia Católica podría recuperarse justo en la medida en que vuelve a la imagen y al mensaje de su fundador, que era ese personaje estimable que yo acabo de describir, y que fíjate tú, esto es lo que más me gusta del personaje, que su primer milagro haya sido convertir agua en vino a solicitud de su madre en una boda para que pudieran seguir celebrando. Él creía que era el Hijo de Dios. Mira la humildad que tuvo que demostrar ante el ruego de su madre para que su primer milagro pareciera una cosa tan banal, incluso criticable, que la gente siga bebiendo. A mí me hace mucho sentido. Muchos católicos ven ahí en ese milagro el origen de la Eucaristía, ¿cierto? Yo más bien veo una lección de humildad de un tipo que fue capaz de ceder ante la petición de su madre. Él le dice, María, yo no vine a esto al mundo. Y claro, no venía para convertir el agua en vino, pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo desde la humildad y desde la comprensión de que una fiesta, y un matrimonio es una fiesta, bueno, tiene que tener los elementos necesarios para que las personas disfruten humanamente, olvidándose de otras cosas más trascendentales. Agustín, no es religioso, no es creyente, pero tiene lugares sagrados. Yo lo quiero invitar a que vayamos a conocer esos lugares sagrados, a recorrerlos un poco como buen hijo ilustre de Valparaíso, y que hagamos el último segmento y que nos vayamos a las calles de Valparaíso. ¿Cómo no? Encantado. Muy bien. Nos vamos entonces, nos reencontramos en el próximo segmento ya desde las calles de Valparaíso junto a Agustín Esquella. Ya regresamos. Estamos iniciando este último segmento de CNN Íntimo ya desde Valparaíso, desde Cerro Alegre, desde el Café Bristol, y junto a Agustín Esquella en este Valparaíso que para muchos es mágico, pero es el Valparaíso que lo cautivó desde niño y al que pertenece como hijo ilustre además. ¿Qué tiene Valparaíso? Bueno, tiene muchísimo. Valparaíso es incontable, pero tú usaste una palabra, Valparaíso mágico, sí. Pero yo siempre he creído que ese es un invento de las agencias de turismo. Lo que Valparaíso es una ciudad loca, loquísima, disparatada. Pero, claro, yo he hecho mi vida aquí, por eso que digo que vivo en Valparaíso y resido en Viña del Mar, porque aquí hice mis estudios secundarios y universitarios, aquí he trabajado toda la vida, aquí está Santiago Wander de Valparaíso. Aquí estuvo mi época de bohemio, que ciertamente también la tuve. Viña no es muy propicio para eso. De manera que en lo que a mí respecta, Valparaíso ha tenido una importancia decisiva, pero lo que más admiro de la ciudad, ciertamente, es ese carácter loco, disparatado, que ella ostenta. Fíjate, Santiago Wander de Valparaíso, ícono de Valparaíso y lleva el nombre de Santiago.
Alonso de Quintero, uno de los primeros españoles que recaló con una embarcación en Valparaíso, esa embarcación se llamaba Santiaguillo. El primer alcalde que Valparaíso tuvo en la colonia se llamaba Santiago, la principal de nuestras bibliotecas públicas se llama Santiago Sabaidín. Son cosas muy raras de Valparaíso, tan disparatadas como que alguna vez a mediados del siglo XIX se hizo una elección para elegir al patrono de la ciudad. Compitieron nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, de verdad. Por supuesto ganó nuestro Señor Jesucristo por paliza, machismo tal vez de la época, compitieron varios santos. Pero esas cosas solo pasan en Valparaíso. Un alcalde hizo dinamitar la Piedra Feliz. La Piedra Feliz era un lugar que escogían los suicidas que tenían problemas del corazón, no problemas cardíacos, sino problemas amorosos, y se suicidaban escogiendo la Piedra Feliz para lanzarse al mar. ¿Qué solución tuvo un alcalde? Dinamitar la piedra, como vender el sofá de Donoto. El escudo inicial de Valparaíso tenía la imagen de un amable velero, lo cual era completamente lógico. Pero un alcalde conservador allá por los años 60 cambió el escudo de Valparaíso y puso una virgen en vez del velero. La Virgen de las Mercedes del Puerto Claro. Bonita denominación para una virgen, pero tú te puedes imaginar a los navegantes que venían a Valparaíso, que antes veían un velero, ver una virgen, cuando en lo que estaban pensando los navegantes que llegaban aquí era en las tabernas y otros lugares en que precisamente no se asistía a oficios religiosos. No, pero que... Te menciono algunas de las cosas disparatadas de Valparaíso. Agustín, tú dices que las tabernas no se ofician servicios religiosos, pero sí constituyen lugares sagrados. Sin y esos duda. son parte de los lugares sagrados. Podríamos decir que estamos en un icónico. Para mí, lugares sagrados en el sentido que tú dices son los cafés, los bares, las salas de cine, las librerías, los hipódromos, el estadio, los templos vacíos también. Lugares irrenunciables, imprescindibles, necesarios, lugares a los que yo por lo menos voy casi cotidianamente, lugares en los que tengo la sensación de reencontrarme conmigo mismo, que me sustraen al ruido de la ciudad, lugares en los que en definitiva, Matilde, uno puede escuchar mejor sus propias voces interiores. Hay demasiado ruido en la ciudad, la contaminación acústica es la peor de todas, nos enajena y en consecuencia entrar a un café, entrar a un recinto como este donde estamos, entrar a una sala de cine, entrar a una librería, entrar a un templo vacío, cuando no hay oficio religioso ni fieles, te permite una cierta introspección que es tan necesaria porque hay muchos estímulos externos que a cada instante nos sacan de nosotros mismos. Decía que también estos lugares sagrados contribuyen a la formación. ¿Qué tienen los lugares sagrados que forman? Sí, yo diría que en los lugares sagrados completamos nuestra educación, en el sentido amplio de la palabra educación. Si algún error, creo yo, hemos cometido con la educación en Chile es darle demasiada importancia a la educación formal, a aquella que transcurre en establecimientos, en salas de clase, olvidando que también nos educamos en la casa que vivimos, en la familia que compartimos, en los recreos, desde luego en la calle, en las salas de cine, frente al computador. Ahí transcurre buena parte de nuestra educación en un sentido amplio del término y estamos como apostando siempre a que todo lo que un niño o un joven debe recibir como educación transcurre fuera de la casa, fuera de la familia, fuera de la calle. Qué importantes son los recreos, ¿cierto? Y para qué los importantes estudiantes. son los maestros. Usted se define como, sobre todo, un profesor. Un profesor. Pero sus alumnos dicen que usted es un maestro. ¿Qué es lo que ha constituido esta vida de docencia, de formación más que de instrucción, y que mirando desde hoy y hasta las generaciones anteriores lo llena de satisfacción? Bueno, yo suelo decir de mí, para ser fiel a la realidad, que soy un profesor universitario de provincia. Eso es lo que yo soy realmente. Algunos exalumnos generosos conmigo, y se los agradezco mucho porque eso es un estímulo para seguir entrando todas las semanas a la sala de clases. Sí, me llaman maestro, pero a veces me lo dicen porque no tienen la suficiente confianza como para decirme Agustín derechamente. Entonces me dicen don Agustín, yo les prohíbo el don. Entonces me dicen maestro y tal vez haya detrás de eso una manera de relacionarse conmigo que es más fácil.
Para mí entrar a una sala de clase todas las semanas durante ya 50 años ha sido realmente muy importante, muy formativo para mí. Uno aprende enseñando, esa es la verdad. Yo elegí, creo, enseñar porque quería seguir aprendiendo después del momento en que obtuve mi licenciatura y mi título profesional. Algunas de mis mejores y más entrañables alegrías las he obtenido en la sala de clase cuando he podido conseguir que los jóvenes que están allí se motiven con una lectura, con una afirmación atrevida que yo hice y que levanten sus dedos y que pongan en cuestión lo que escucharon o lo que leyeron. Ese momento es irreemplazable. Ahí sí que vale la afirmación de que la educación está preferentemente dentro de la clase. Agustín Esquella, muchísimas gracias por darnos este tiempo aquí en la ciudad donde está el corazón, donde están los recuerdos, donde está la vida. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por la invitación a un programa que, como todos, valoro muchísimo. Muchas gracias. Y ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Por supuesto, sigan en la sintonía de CNN Chile y los esperamos dentro de una semana en otra edición de CNN Íntimo.